otra idea que sí quisiera aclarar. En efecto, estamos hablando de cosas que se han venido desarrollando durante los últimos 9-10 años, ¿no? Cuando hablamos de cristalización, a lo que nos estamos refiriendo es que estamos viendo las cosas más complejas que como las veíamos antes. Cuando hablamos de una triangulación, pues, la palabra nos dice que vemos la relación entre tres elementos. Y hacía yo la referencia a esta imagen de diamante que tiene varios lados, que es tridimensional, que está hecha de triángulos, pero que lo que nosotros vamos relacionando y vamos contrastando son muchos más puntos de vista, no solamente tres. Entonces, si bien al principio lo que se decía de la triangulación es que era una estrategia para poder validar lo que yo estaba haciendo en términos de que si se parecía a lo que me decía un actor educativo al otro actor educativo, si había un acuerdo, entonces yo tenía validez, ¿no? Esa era la lógica detrás de lo que llamamos triangulación. Bueno, ahora la lógica de lo que llamamos cristalización no busca acuerdos. No quiere decir, si los niños opinan igual que los maestros, entonces nuestros resultados son válidos, sino que la lógica de la cristalización es en la realidad social, en los procesos sociales que nosotros buscamos siempre hay desacuerdos, porque hay diversidad. Ni siquiera todos los niños tienen que opinar igual, los maestros no tienen que estar de acuerdo en sus opiniones. Entonces, de lo que se trata es de tener esta posibilidad de que nuestra investigación pueda dar cuenta de estos desacuerdos, de esta diversidad que existe en los procesos sociales que nosotros estudiamos. Entonces la lógica ya no cambia porque ya no está buscando estas similitudes y congruencias entre las opiniones de los participantes, sino que a lo que nos abocamos es a poder dar cuenta de esta diversidad. Entonces, si yo doy cuenta de esta diversidad, ahora el criterio es, eso es lo que está siendo más válido, lo que yo estoy haciendo. Entonces, sí cambió cualitativamente este concepto. Ahora, es un concepto relativamente nuevo. Seguramente en la mayor parte de las fuentes, particularmente en español, vamos a seguir leyendo acerca de triangulación. Entonces, les estamos platicando esta parte que se ha desarrollado más recientemente. ¿Sentido? Bueno, entonces, no tiene inconveniente, vamos a entrar ahora a una parte que nos va a ayudar a darle más sentido al significado de estos cambios que han venido sucediendo en la investigación cualitativa. Y entonces vamos a ver qué es esto que ha estado sucediendo detrás de las innovaciones y de los últimos desarrollos en la investigación cualitativa. Una pregunta, ¿todo el mundo puede ver? ¿Sí? Si no, nos podemos ir acomodando para que todo el mundo pueda ver. Bueno, decíamos que algo de lo que ha estado detrás de estos grandes cambios que vemos en la investigación cualitativa tiene que ver con la evolución de las teorías sociales contemporáneas. Algo de lo que pasó que nos hizo dar pasos hacia adelante, decíamos el día de ayer, es que caímos en la cuenta de que la investigación cualitativa, como la conocíamos anteriormente, entró en crisis, pero no entró en crisis por una oposición con la investigación cuantitativa. Esa alternativa pues ya venía desde hace mucho tiempo, no fue la razón de que desde la investigación cuantitativa se haya criticado la investigación cualitativa, sino más bien lo que hizo que la investigación cualitativa, como la conocemos, entrar en crisis, fue la evolución y la reflexión desde la misma investigación cualitativa. Entonces, en este momento lo que vamos a ver es precisamente cuáles son los elementos que hicieron que cayéramos en estas crisis, cuáles son las soluciones que se han intentado dar, y a partir de allí podemos entender un poco más claramente por qué las innovaciones actuales tienen las características que hemos venido platicando, ¿no? Entonces, vamos a tomar como ejemplo el arte. Vamos a ver qué ha sucedido con la forma en que nosotros concebimos el arte, porque hay muchos paralelos entre la forma que vemos el arte y la forma que vemos la ciencia. Ahora les va a quedar claro este asunto. Bueno, en este ejemplo que estamos viendo, es un lugar de Italia, es una escultura del tiempo medieval. Como ustedes saben, bueno, la
medieval en Europa se caracterizó por un fuerte dominio de la Iglesia católica. Lo que el arte en este momento reflejaba en la mayor parte de estos monumentos históricos que ahora se pueden visitar, pues eran figuras que eran importantes en sí mismas por el significado que tenían, ¿no? Esto que estamos viendo aquí pues es una representación, yo ya no sé si es de Dios o de alguno de los santos, pero seguramente la gente en aquel momento, a lo mejor ustedes pueden sacar de la luz, bueno, no importa. El valor que tiene la imagen que estamos viendo no es un valor que le demos por la maestría con la que fue realizada la obra. Su importancia no está dada por la fidelidad que tiene de reflejar la realidad, ¿no? La importancia que tiene la figura que estamos viendo está en lo que significa. Mucho de lo que se representaba y se sigue representando en las iglesias tiene su valor precisamente en este valor místico que nosotros nos atribuimos en esta historia a la que nos lleva, en esta transmisión de mensajes que es el religioso. Entonces, lo mismo, este es el domo de una iglesia, ustedes pueden ver, está Dios, si ustedes se ponen como muy exigentes, me van a decir, bueno, pues es que ni siquiera está bien proporcionado. Las proporciones humanas no corresponden a las que están en este dibujo. Las caras están bastante más desarrolladas en términos artísticos, no son fieles a lo que es un ser humano. Sin embargo, es suficientemente bueno como para transmitir el mensaje que está transmitiendo y la importancia en este momento, ¿no? en la época medieval, de lo que representa esta pintura, de nuevo, es lo que representa. El valor del arte es el significado, en este caso místico, de lo que tiene. Es un libro también de la época medieval, sigue teniendo las mismas características, aunque aquí ya empezamos a ver otros elementos. No es solamente la figura central, sino que se empieza a hacer cierto desarrollo alrededor. Empezamos a ver aquí algún cambio, ya no es solamente la figura central que tiene su significado en este mensaje religioso, sino que también empezamos a ver cierta armonía que podríamos empezar a llamar estética. Los colores, los diseños empiezan a tener importancia por sí mismas. De repente llegamos al Renacimiento. Este no se parece para nada a la escultura que habíamos visto anteriormente. Sí, representa a un personaje que tiene que ver exactamente con la Biblia, pero el mensaje del David no es la Biblia, ¿no? El mensaje del David es Florencia dándole en la torre a Roma, ¿no? Es el David que vence a gloriar y es un mensaje político que desde Florencia se da a Roma. Nosotros somos independientes, somos un principado y decimos en la torre. La figura de nuestra ciudad es el David, ¿no? Aquella referencia bíblica sirve solamente para mandar el mensaje político. Entonces, la importancia de esta escultura ya no es este mensaje bíblico, como lo veíamos anteriormente. La importancia justamente tanto de esa obra como de la siguiente, el nacimiento de Venus, es la maestría con las que están hechas, ¿no? Las consideramos obras de arte por la forma inédita hasta esos momentos de representar la realidad. Estoy tomando otro tema que también es religioso, pero además es de otra religión, y estoy utilizando esta excusa de la religión para representar los cuerpos desnudos que nunca se habían representado, utilizando nuevas técnicas, utilizando nuevas formas de promoción, utilizando nuevos mensajes pictóricos que empiezan a expandir el significado de lo que se está viendo. Estamos en esta revolución del significado. El arte empieza a servir para otras cosas y se empieza a valorar por otras características, ¿no? Llegamos, por ejemplo, aquí a Rubens, y lo que ustedes pueden ver igual es esta profundización de las técnicas, el manejo de los materiales que se tienen para transmitir los mensajes. Algo de lo que tienen las obras de Rubens y de otros de su tiempo es justamente esta maestría del diseño y del claroscuro, ¿no?
está diseñado en una línea ascendente que nos permite ir viendo ciertas características, le imprime mucho drama. Lo que estamos viendo tiene un manejo de claros y de oscuros que le da mucho drama, que le da profundidad, que nos atrae la mirada. Son cosas que en ese momento eran innovadoras, eran únicas, no se había visto algo como esto anteriormente, y fueron tan intensas en el mensaje que manejan, que en realidad este tipo de significados se siguen utilizando en el cine actual, ¿no? Justamente este manejo que nos estaba dando. Se están creando nuevas cosas, nuevos significados, y justamente esa es la parte que empieza a cambiar en cuanto al sentido del arte. Estamos empezando a valorarlo de formas distintas. Todo el mundo conoce seguramente a este pintor, Vincent Van Gogh, y aquí empieza a cambiar otra cosa. Lo importante de Vincent Van Gogh no es que también refleja la realidad, no se trata de que David sea perfecto, ¿no? Y no se trata de que la realidad no se pueda reflejar de una manera más fidedigna la realidad. Vincent Van Gogh, como muchos pintores de su tiempo, estaba, digámosle así, peleado con la fotografía que empezaba a surgir en ese momento, ¿no? Cuando empieza a surgir la fotografía, la pintura pierde completamente su significado de reflejar a la realidad. No hay forma en que la pintura compita en reflejar fidedignamente a la realidad. Entonces entra en crisis. ¿Cuál es el significado de la pintura? ¿Para qué la hacemos? Si antes nos permitía reflejar a la realidad, entonces ¿cuál es la función de la pintura? Bueno, la función de la pintura empieza a ser analizada, por ejemplo, por Van Gogh, precisamente sobre el mensaje que se puede mandar y sobre las emociones que puede causar. Si algunos de ustedes han tenido la fortuna de ver algunos de estos cuadros de Van Gogh, verán que no es plano, se los estoy presentando en esta fotografía, sino que se convierte casi en una escultura porque utiliza plastas de pintura que sobresalen del cuadro, y eso produce un efecto, ahora nosotros que conocemos la historia de Van Gogh, dramático. Queremos leer en todo eso la atormentada vida del autor, el sentimiento, la sensación. Es muy fuerte el mensaje que se produce cuando vemos este tipo de pinturas, y entonces nuevamente la importancia de esta pintura no está en la posibilidad de reflejar la realidad, sino de producir este tipo de mensajes. Entonces, como ustedes van viendo, conforme vamos avanzando en esta mini historia del arte, lo que hace al arte es precisamente el cambio de paradigmas, este cambio de perspectivas que nos hace valorarlo de diferente forma. Otro retrato de Van Gogh. Y de repente llegamos a esto. Es un homenaje. Y fue exhibido como una obra de arte y vendido por miles de dólares como una obra de arte. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de David, del nacimiento de Venus, de Van Gogh, a creer, a considerar esto como una obra de arte? Es un objeto que fue además fabricado en serie, ¿no? Que tiene un significado raro. La fotografía está tomada de la exposición de arte, donde fue precisamente exhibida. Bueno, ahorita regresamos a esa pregunta. Hay varias cosas que empiezan a suceder en la historia del arte. Aquí Picasso empieza a jugar con las formas geométricas, con colores que no son reales, y nos sigue transmitiendo mensajes importantes. Estas damas de Avignon, nos dicen los historiadores, quienes hacen la historiografía del arte, representa su miedo a la sífilis. Son mujeres desnudas, algunas de ellas podemos ver desnudas étnicas, que están siendo representadas por figuras geométricas. No se trata de hacer a la perfección los cuerpos desnudos, ¿no? Como la Venus y nunca cerrada. Es el mensaje lo que nos está mandando. Picasso está experimentando con nuevas formas de hacer la pintura, porque nos dice la esencia de la pintura es la posibilidad de transmitir estos mensajes con elementos simples. No estamos compitiendo con la fotografía, sino estamos creando un lenguaje nuevo que nos permita transmitir mensajes que la fotografía no puede. Estamos en esa alternativa. Lo mismo sale
con este pintor Paul Cézanne, las grandes bañistas. Paul Cézanne desarrolló, se los digo porque esta parte es interesante, una teoría acerca de la pintura que habla de la luz, del movimiento, de la gravitación. Su teoría acerca de la pintura parece más una teoría de la física. Continuamos, Picasso sigue profundizando este camino en donde estamos manejando este lenguaje basado en la geometría. Aquí ya desaparece el color. En esta pintura bastante famosa que se llama el Guernica, que representa, ustedes se pueden imaginar, los compasos de la guerra civil, vemos cuerpos descuartizados, quemándose, la madre llorando la muerte de su hijo, el caballo que está recibiendo una radiación, la gente que muere destrozada. El valor de esta pintura nuevamente está en el mensaje que nos está dando. Es una pintura que se considera una obra de arte bajo estos otros parámetros que son cada vez distintos. De repente llegamos también a esto. Jackson Pollock. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es completamente abstracto, no tiene figura, es una combinación de color. Y ustedes me van a decir, pues eso yo también lo puedo hacer. Un sábado que no venga yo al diplomado. Hasta mi hijo que estoy entreteniendo aquí mientras yo estoy en moto, ¿no? Puede hacer algo hasta más bonito que eso. ¿Por qué es arte? ¿Quién dice que es arte? ¿Qué lo está representando? Pues de repente se perdió el significado, se perdió la forma y hasta se está perdiendo el lenguaje. No podemos acceder a este mensaje y nos cuesta trabajo pensar en un sistema que nos permita entender qué es lo que esto está representando, porque a lo mejor el autor ni siquiera quería transmitir un objeto que de repente ha perdido como su significado, como los parámetros con los cuales lo podemos entender. Llegamos a la primera gran crisis postmoderna, la representación. Lo que estamos haciendo, el arte deja de representar cosas. Ya no representa el mensaje divino, ya no representa la maestría con la que manejamos los materiales y representamos fidedignamente a la realidad. Entonces, ¿qué representamos? Bueno, paralelamente suceden cosas, no todo se vuelve abstracto, pero hay cosas como esta de Salvador Dalí, a la que llamamos surrealista, utiliza algunos elementos reconocibles de nuestro lenguaje cotidiano, pero los pone en un contexto distinto, ¿no? Por eso justamente se llama surrealismo, porque nos distinguir una figura parecida a un elefante, figuras humanas, pero quizá lo más importante de los cuadros de Dalí, independientemente del valor artístico, de estas nuevas formas de ver la realidad, está en su firma y en el culto a la personalidad. Los cuadros de Dalí son importantes porque son de Dalí. La importancia de estos cuadros reside en la persona que los hizo. Y entonces uno se tiene que convertir en famoso, en idolatrado, para que cualquier cosa que uno haga sea considerado como arte, independientemente de las barrabasadas que yo pueda proponer. Andy Warhol, que es el mismo caso, ¿no? Él, por ejemplo, en estos retratos lo que hizo fue, él no tomó una fotografía, él no conoció a la Marilyn Monroe, ni a Mao Zedong, lo que hizo fue grafitear algunas de sus fotografías. Pero como él es el gurú, ¿no? Como él es la gran celebridad, entonces cualquier cosa que él haga es arte. Empezamos a concentrarnos ya no en el objeto, sino en la persona que hace esos objetos. Calificamos al arte a partir de la celebridad que la hace. Ese es Andy Warhol. Y entonces, por eso llegamos a esto. Es Duchamp, el que es considerado como artista, que quiso burlarse de toda la Academia de Arte diciéndole, si todo lo que yo hago, perdón,